Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy José Ortiz Medina y esto es En Corto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Se ha percatado usted que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años? No solo en México, sino en varios países. Mire, imagínense que allá en la época prehispánica, pues la esperanza de vida 35, 40 años cuando mucho, y ahora ya 65 y más, como dicen por ahí, y muchísimo más, para lo cual hemos invitado a un experto en el tema y me da mucho gusto tener aquí en corto al doctor Eric Gerardo Ruiz Moya. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, muy agradecido por la consideración de la invitación y estoy a sus órdenes. Y bueno, el doctor Ruiz Moya es geriatra y es, experto en este tema, es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, especialista en geriatría, por supuesto, certificado por el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, presidente de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, AC Filial Veracruz. Y bueno, su currículum es bastante amplio, no nos alcanzaría el tiempo. Pero bueno, el tema precisamente que vamos a abordar es ese. Los avances de la medicina moderna han incidido en los últimos años, en las últimas décadas, en que la esperanza de vida aumente. Este dato que daba yo hace rato, bueno, es exacto, es preciso. La esperanza de vida de los mexicanos en la época prehispánica, ¿por cuántos años andaba más o menos? Bueno, pues es un dato muy importante que vale la pena actualizarlo, sobre todo porque a razón de nuestro estado en Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor esperanza de vida a nivel nacional. Actualmente. Actualmente, y esto es un dato muy interesante. Segundo lugar, o sea, tenemos esperanza de llegar a los 70. Más o menos la esperanza de vida en Veracruz, ¿cuántos años? Bueno, la esperanza de vida en una media a nivel nacional está entre los 80 y los 85. Es variable, las mujeres llegan a vivir más años que nosotros. ¿Por qué? Pues esto está dado por diferentes condiciones. Las principales que se describen en protocolos de investigación es gracias a las hormonas y a cómo su equilibrio les permite tener un mejor balance entre su sistema metabólico y lo que tiene que ver también con sus defensas, que es el sistema inmunológico. Por lo tanto, se enferman menos, pero algo muy importante que lo vemos desde el punto de vista gerontológico es que la mujer siempre es más cercana a la atención médica. Esto quiere decir que desde edad temprana hay una educación, hay un principio de acercarse con el ginecólogo, de tomar sus vitaminas, y la verdad es que nos ganan en disciplina. Eso es algo muy cierto. Le entran menos a ciertas sustancias que, por ejemplo, los hombres le entramos por cuestión cultural un poquito más, ¿no? Lo que es el tlapehue, ¿no? Que el cigarrito, o sea, culturalmente, y esto no se trata de ser misógino ni mucho menos, ni sexista, pero sí en nuestra cultura los hombres son más dados a los, como dice usted, son más indisciplinados con su salud y le entran a todo. La mujer se cuida un poco más, ¿no? En términos generales. ¿Está usted de acuerdo? Sí, totalmente. Y bueno, tiene mucho que ver con nuestra educación, como bien lo has comentado. La educación en estos casos de ser más fuerte, de aguantarte más el dolor. Un de rollo pronto, machista también, sí, ¿no? Aguanto mucho tomando, ¿no? Y la mujer no tiene ese conflicto, ¿no? Es un punto que lo has mencionado bien. Creo que en este sentido de la tolerancia y del aguante en la psique del varón permea y traemos definitivo a nivel de salud un impacto que tiene mucho que ver también con la salud emocional y por eso es destacable este punto. Pero volviendo al por qué... ¿A la esperanza de vida en Veracruz? Exacto, porque celebro que podamos tocar estos temas porque Veracruz es un estado que se distingue en la comparativa a nivel nacional por esta longevidad. Y hablar de longevidad es la vida larga con calidad. Y en nuestro estado tenemos la fortuna de tener pacientes de 90 años, de 100 años y de más años, ¿sí? Que estamos hablando de los pacientes centenarios y que existen factores específicos por lo cual en Veracruz pues llegamos a vivir más años. ¿Esperanza de vida en promedio en Veracruz cuánto es? Pues en la prospectiva a nivel nacional se habla de 80 a 85 años, que es la que nos describe a nivel estatal. Podemos sin duda pensar en nuestros hogares, donde tenemos familias de más de 90 años y de 100.
Sí, yo tengo pacientes de 100, 102, 104, 108 y 112 años, a los cuales les mando muchos saludos. ¿Cuáles son los principales factores? Bueno, aparte de los avances médicos, bueno, los medicamentos no son los mismos de hace 20, 30, 40 años. Las intervenciones quirúrgicas, la detección temprana de muchas enfermedades, pero ¿qué otros factores inciden en este aumento de la esperanza de vida en nuestro país y en el estado de Veracruz? Hoy en día estamos más cercanos, definitivo, al autocuidado. Esto es algo que nos ha dejado la pandemia después de COVID y definitivo todos aprendimos mucho sobre cómo es el consumo de la vitamina C, por qué es importante el consumo de la vitamina D, las medidas de protección, como sea el cubrebocas, el lavado de manos, que hoy en día forma parte de la educación en salud. Y la educación en salud ha permeado en todas las esferas, tanto física, mental, social, y hoy hablamos también de una salud espiritual, a la cual nuestros adultos mayores también han estado cercanos, y esto nos confiere sin duda pues una forma de protección y también de autocuidado. Cuando hablamos de la medicina moderna, podemos estudiar, por ejemplo, nuevos fármacos. ¿Cómo cuáles? A ver, Pues, síguenos Hoy en día, por ejemplo, reciente se acaba de publicar un tratamiento para la constipación y el estreñimiento que tiene un efecto muy positivo a razón de que, en primera... Constipación intestinal. Es correcto, sí. La constipación y estreñimiento vamos a describirlo como uno de los síndromes geriátricos que son muy frecuentes en la consulta del adulto mayor. Los síndromes geriátricos son aquellas enfermedades que van a ser, digamos, alteradas a razón de la salud de cualquiera de nosotros. ¿A qué edad ya una persona empieza a tener problemas de constipación, de estreñimiento? ¿A qué edad? Bueno, en promedio estamos hablando de los 55, no es necesario llegar a más edad. Cuando ya de pronto empieza a haber alteraciones de la buena digestión, y esto se llama dispepsia. La dispepsia se va a volver transitoria cuando tenemos mala digestión, de pronto lo que consumíamos a veces en horas pasadas de la cena, nos empieza a generar malestar y nos empieza a generar acidez y nos empieza a generar reflujo por las noches. Esto se vuelve en gastritis y de ahí se detonan otra serie de... A rato hasta cáncer de estómago, ¿no? O de colon. Sí, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, pues el atenderse a tiempo va a ser la diferencia y entonces podemos detectar. Pero seguido de ello vienen estas alteraciones del estreñimiento, que es muy frecuente. Entonces, este medicamento que nos decía. Este medicamento viene a revolucionar pues lo que hasta el día de hoy sabíamos de la medicina, porque resulta que a través de ciertas moléculas de vibración que son automáticas, la cápsula va a hacer un ejercicio de motilidad. Vamos a entender el estreñimiento. Acelera el movimiento de los intestinos. Es correcto, sobre todo motilidad intestinal. El paso de los alimentos, que entonces esta es una característica de los pacientes que viven con este síndrome de estreñimiento y a consecuencia esta pastilla les va a permitir tener una mejor digestión, activamos el metabolismo y se favorece en todo caso la evacuación, pero es un resultado novedoso que está en este momento en observación, pero que sin duda se le ve muy buen pronóstico para su uso. En países de primer mundo, dígase Europa, Estados Unidos, lo han implementado en grupos focales y ha resultado con muy buen efecto. Esto es hablando de la medicina moderna. Sin embargo, sabemos que Veracruz y México es experto en el manejo de la medicina naturista. De la medicina, ¿Sí funciona? Totalmente, de la medicina originaria. ¿Los remedios funcionan? ¿Remedios naturales? ¿Que el tecito, que la infusión, etcétera, etcétera? Aquí lo importante es la dosis. No es lo mismo que nosotros podamos preparar de pronto un té que nos puede servir para activar a lo mejor nuestra digestión, ¿sí? A que abusemos del consumo de este y que lo usemos como laxante. Y sobre todo acudir con un experto, o sea, no autorrecetarse, porque muchas personas creen que los medicamentos naturistas no son tan dañinos si te excedes un poco en la dosis. No, yo creo que es importante, y usted es el experto, de que deben acudir con un especialista, con un médico, para que les diga, mira, esta es la dosis, no te pases porque puedes tener efectos secundarios. Mucha gente cree
que los medicamentos naturistas no tienen efectos secundarios. Por supuesto que sí, ¿no? Claro que lo tienen, y algo muy importante es que todo alimento, todo suplemento, toda vitamina, incluso los medicamentos que son prescritos bajo un esquema de vigilancia, van a tener efectos adversos y van a tener una reacción. Esto debe de ser vigilado siempre de manera especializada, sobre todo porque es muy importante evitar aquellas reacciones que son secundarias a la misma medicina. Un ejemplo es cuando empieza a ocurrir inflamación de ciertos órganos que se va a entender como una reacción química a los excesos. Esto normalmente lo vemos a nivel del hígado, a nivel del riñón, y que sin duda nos disfrazan un cuadro complejo de lo que nuestro paciente está teniendo. Oiga, ahorita quienes nos están viendo, casi les voy a adivinar el pensamiento. ¿Quieren que usted diga el nombre de este medicamento mágico, le llamaríamos así, que alivia el estreñimiento, la constipación, ¿cómo se llama? Bueno, o la sustancia activa. Bueno, son estudios que todavía se encuentran en fase de laboratorio. Ah, mire. Sí, ¿Todavía no lo venden en México? Todavía no está al alcance pero no tardan en de venderlo. nuestras farmacias, pero sin duda debemos estar al pendiente, porque en el momento que esto se apruebe para su uso de manera, digamos, con la población en general, nos va a beneficiar en diferentes contextos, sobre todo porque le estamos dando la apertura a nuevas fórmulas que vienen a sumar a los diferentes medicamentos que ya utilizamos para el síndrome de constipación y estreñimiento. Pero la sustancia activa, ¿cuál sería? Bueno, en este caso, por ejemplo, como ya sabemos, trae un componente de carbón activado que nosotros ya lo utilizamos en México, que el carbón activado lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, que incluso hay medicamentos de patente que ya lo consideran dentro de su fórmula, y que sin duda es algo benéfico. Lo interesante aquí es este efecto de movimiento, de vibración que tiene la cápsula, y que eso es lo que favorece la movilización al interior de la luz intestinal. Muy bien. Usted decía hace rato algo muy importante, que más allá de los avances de la ciencia médica, todos los beneficios que han incidido en el aumento de la esperanza de vida, usted dijo algo muy importante, la salud espiritual. Independientemente de lo que usted crea, o sea, independientemente de la religión que usted tenga, la tranquilidad, la salud espiritual es importantísimo, o sea, sobre todo evitar problemas. Yo siempre he pensado, no sé si usted lo comparta, que la mayoría de los problemas no los buscamos, o sea, la mayoría, o sea, hay que evitarse problemas también, para llevarse una vejez pues relativamente tranquila. Yo no creo que haya una vejez tranquila al 100%, vamos, es una utopía, pero yo creo que es esa parte importante, la salud espiritual, ¿no? Bueno, yo le pregunté a uno de mis pacientes de 96 años, que es de aquí de la ciudad de Jalapa, y le digo, ¿cómo le hace para ser tan tranquilo y tan feliz? Y me dice, doctor, se toman la vida muy en serio. No hay que tomarse la vida tan en serio. Y ser tan aprensivo, ¿no? Dicho de esta forma, se vuelve en un consejo sabio y se vuelve en el consejo, en la opinión de alguien que ha recorrido el camino que nosotros vamos y que vamos para allá. Sí quiero hacer énfasis y agradecer este comentario que tiene que ver con la salud espiritual, porque tiene todo que ver con nuestra fe, con la creencia, la religión, o donde depositemos nuestro equilibrio y fuerza espiritual. Ahí es donde se deposita nuestra fe, y esa fe es lo que nos permite tomar voluntad para salir adelante de las vicisitudes que nos lleve el camino de la vida. Muy brevemente, en Facebook, ¿cómo lo encuentran a usted? Sí, estoy a sus órdenes como Dr. Eric en Facebook y en Instagram como @doctorproteína. Muy bien. Pues gracias, doctor Eric Gerardo Ruiz Moya. Gracias por esta interesante charla. A sus órdenes, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Buenas noches. Hasta la próxima.